Queridos amigos, estamos iniciando, muy buenas noches, estas noches, ¿verdad?, de reflexiones sobre los salmos. Estamos iniciando de esta manera, entonces, nuestro estudio. Estamos haciendo aquello que más nosotros amamos, aquello que más nosotros queremos, que es profundizar siempre sobre la palabra de Dios. Y hoy, una vez más, en esta noche nos estamos encontrando juntos, ¿verdad?, para aprender, para escuchar la palabra de Dios. Así que muy buenas noches. Estamos haciendo nuestra transmisión en vivo por YouTube, Ñande Yarañe TV, YouTube. Entonces, de esta manera queremos comunicarnos siempre con ustedes y sobre todo aprovechar nuestro estudio bíblico. Queridos amigos, nosotros estamos estudiando sobre estas características tan lindas, esenciales que tenemos nosotros en los salmos. Nosotros estuvimos hablando sobre el texto, estuvimos hablando sobre la formación del libro, estuvimos hablando sobre el autor de estos salmos, ¿verdad?, que es el Salterio. Y ahora nosotros queremos ir ya directamente hoy en esta noche. Recuerden que vamos a hacer los lunes, martes y miércoles, por lo menos en este mes, durante este mes de febrero, antes de comenzar ya nuestro curso bíblico. Estamos procurando ir ajustando el aspecto técnico. Esperemos que ustedes sepan disculparnos también si no tenemos todavía la calidad, ¿verdad?, que necesitamos para que sea una verdadera televisión así al estilo Ñande Yarañe Eton Agentero Eteame. Bueno, entonces queremos hablar del contexto literario. Esto me parece que es muy importante porque algunas veces nosotros ya queremos leer enseguida los salmos, nosotros ya queremos entrar enseguida a hacer como un exégesis, como a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo, pero eso es como ir ya a la universidad, ¿entienden? Cuando vos ya entrás con el texto, cuando comenzás a mirar ya el texto y a estudiar sobre el texto, quiere decir que vos ya estás capacitado, ¿entienden? Para ser ingeniero, no es que el primer día de clase ellos ya te dan entonces, construya un puente y haga esto y aquello. No, si todavía ni sabes sumar y restar y tenés que ir entrando, ¿verdad?, poco a poco para comprender y para hacer este camino. Entonces, nosotros ahora lo que estamos haciendo es mirar los instrumentos, lo que es básico, los elementos entonces que nos van a ayudar para que nosotros podamos hacer este camino importante en el estudio después de los salmos. Ahora vamos al contexto literario. ¿Qué significa esto del contexto literario, queridos amigos? Vamos a ir viendo las palabras, cómo se van utilizando entonces todos los elementos, cómo nosotros vamos encontrando la poesía, cómo es también incluso la característica, cuál es la característica, ¿verdad?, de una poesía hebrea. No pensemos que todos tienen dentro de su lengua, tienen sus características peculiares y eso es lo que nosotros tenemos que aprender también y tenemos que mirar dentro de la característica de la lengua hebrea. El contexto literario de los salmos es el vasto campo de producciones literarias, es decir, tenemos que mirar cada uno de los salmos, tenemos que ir estudiando sobre estos salmos y desde allí entonces nosotros vamos a poder entender qué significa verdaderamente estos salmos, sobre el que aquello se debe proyectar para poderlos ver con perspectiva. Es decir, mirando nosotros cada uno de los salmos, cómo los salmos están cantando o están suplicando o están entonces pidiendo una intervención de Dios o al mismo tiempo es un salmo aleluyático, etc. Son características propias de cada uno de los salmos. Nosotros ayer ya dijimos alguna pequeña agrupación, luego el autor sagrado que fue de nuevo haciendo una agrupación mucho más amplia y luego entonces ya el redactor final o la escuela, vamos a decirlo así, que agrupa todos los salmos, lo agrupa de nuevo en 5 partecitas y ya fuimos viendo también cuáles eran estas características, cómo finalizaban, con qué versículos. En un sentido decíamos, no se olviden de la palabra doxológico. Doxa, entonces, quiere decir justamente, ¿verdad?, en el sentido del aleluyático, en donde nosotros alabamos, en donde nosotros miramos, vemos y cerramos una partecita, pero como hacemos también en la misa, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios
Padre omnipotente. Esa es entonces una doxología final, donde nosotros al final decimos amén. Ese hebreo es muy interesante y algunas veces tampoco nosotros comprendemos muy bien que el amén significa creo, es así, esto es cierto, yo confirmo, yo me adhiero. Eso qué quiere decir el amén. Ya tenemos muchas veces ya el amén, pero para la yaejina, ¿verdad? Porque esa es una palabra hebrea, y entonces algunas veces si no entendemos el contenido, cómo tenemos que traducir verdaderamente a nuestra vida, podemos quedar simplemente en una repetición de la palabrita. Bueno, sin ello quedarían entonces en el aire una explicación satisfactoria. O sea, si no miramos uno a uno las características de los salmos, nosotros quedaríamos sin una explicación bien hecha, satisfactoria, y con dimensiones también falsas. ¿Por qué? Y porque nosotros por ahí vamos a querer aplicar con la misma regla, con los mismos criterios, a todos los salmos. Y no se puede aplicar todos los salmos, ¿verdad?, con el mismo peculiaridad. Ciertamente que hay una estructura mucho más amplia que nosotros vamos a ver también, pero dentro de cada uno de ellos siempre hay una peculiaridad. Su particularidad es esencial, porque si no, si es una cosa ¿cómo se dice?, repetitiva, si es una cosa entonces que es la misma, entonces vamos a cansarnos también. Y además nosotros sabemos, es como la música, ¿verdad?, que nosotros tenemos. La andé siempre en la misma música, el mismo estilo, evidentemente que aprendemos ¿verdad? Nosotros queremos escuchar eso lo que dicen los italianos, lo orecchiabile, aquello que nos agrada al oído, aquello que nos gusta, esa es entonces la característica de los salmos y que tenemos que buscar. O si no, vamos a llegar, decíamos, con dimensiones falsas cuando nosotros queremos encuadrar a todos con un solo criterio. Dimensiones falsas, muchos de sus elementos, lo mismo, materiales que formales, ¿verdad? Entonces lo metemos dentro de un mismo parámetro, eso es peligroso. Ahora, en los estudios también que se han hecho sobre los salmos, hay espléndidos horizontes en el sentido de que hay buenos estudios, ustedes saben que hay buenos materiales. Lastimosamente yo en este momento no es que puedo compartir con ustedes muchos de estos materiales, ¿verdad? Porque tengo muchos libros que están en inglés, ¿verdad? Y al mismo tiempo mirar un poco en inglés, leer un poco en inglés y querer hacer la traducción siempre, ¿verdad? Y entonces es más difícil ese diálogo que nosotros podríamos tener. Pero, a ver, si por ahí hay alguno que se anima a ayudarme a traducir estos libros, estos capítulos, sería espectacular, ¿verdad? Maravilloso, porque yo les digo, son materiales de primera, ¿verdad? Entonces que nos van a ayudar muchísimo a entrar cada vez más, a conocer cada vez más, a adentrarnos, ¿verdad?, en todo lo que significa el estudio de los salmos. Porque aquí entonces ustedes saben que en la poesía, en la música, en estos 150 salmos que tenemos, nosotros encontramos una obra maestra realmente, porque saben que a través de la poesía y a través del canto nosotros expresamos mucho mejor, atención, lo que nosotros sentimos y todo lo que nosotros estamos queriendo transmitir. Por eso que es hermoso, ¿verdad? Pero siempre también deja estos géneros literarios, deja abierto el campo de la interpretación, como siempre. Como siempre, la música, la poesía. Después, no tan solo a los elementos de comparación que encontramos en las literaturas descubiertas se han multiplicado, sino también a las aberturas metodológicas de los estudios bíblicos. Bueno, estos son un poco los progresos que nos están diciendo con respecto a los salmos. Pero vamos ya directamente a la primera literatura. Vamos a ver un poco en qué consiste esta primera literatura, que nos debe ayudar también a nosotros a mirar y a entender, ¿verdad?, cómo se escriben los salmos. Esto, de la primera literatura, nosotros estamos hablando y queremos dedicarnos principalmente en orden cronológico, también de importancia, atención, orden cronológico, es decir, los primeros que, según los estudios, atención, según los estudios, ¿cuáles serían entonces los salmos más antiguos serían? Qué lindo que es encontrar eso. Y después ir 150, y dentro de estos 150 salmos encontramos algunos que son mucho más antiguos, otros que son mucho más recientes. Y entonces, en orden de importancia, que también se ofrece los paralelos para el estudio de los salmos, es otro
estudio que se hace desde otra cultura. Es decir, para conocer los mismos salmos que nosotros encontramos en la Biblia, estudiamos otros escritos que no son entonces ni de la cultura hebrea, sino que de otras culturas, desde donde también posiblemente llegan las influencias. Nosotros algunas veces pensamos que todo es entonces original, que todo se hace ahí, que todo lo hace ese autor sagrado, claro, porque decimos es palabra de Dios. Otros sí que dicen luego, es palabra de Dios, es la Biblia, por lo tanto Dios mismo que escribió ahí con su dedito, Dios el que escribió. Calma, calma. Entonces nosotros decimos que Dios escribió el libro sagrado, pero porque justamente es la acción de Dios la que nosotros estamos buscando, y cuando nosotros estamos hablando, y eso en toda la Biblia, eso en toda la Biblia, no solamente en el Salterio, nosotros buscamos y miramos la acción de Dios. En este sentido es que nosotros decimos que Dios escribió la Biblia, o que Dios escribe la Biblia, que Dios interviene en la Biblia. Porque todo lo que nosotros estamos buscando lo estamos mirando desde nuestra historia de salvación, pero mirando en quién, y mirando en la acción de Dios en nuestra vida, la acción de Dios en el pueblo, la acción de Dios en la comunidad, la acción de Dios en ese enfermo, en fin, o sea, el que está escribiendo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque si no, no sé qué es lo que estamos pensando. Estamos pensando, sí, ya sé qué es lo que estamos pensando. Estamos pensando en algo mágico, como que eso te tiene que venir, no sé, desde afuera, como que eso tiene que venir entonces como un elemento que prácticamente no tiene nada que ver, al final de cuentas, ¿verdad?, con nosotros. Así, por ejemplo, entre los géneros poéticos se encuentra el himno, la lamentación privada y pública, himno, lamentación privada y pública. También encontramos el canto procesional, esto también es interesante. Encontramos también cantos, por ejemplo, de penitencia. Encontramos también el poema sapiencial. En fin, los términos que nosotros encontramos en estos salmos, en estos salterios, en estos cantos, hacen pensar directamente en los diversos géneros de salmos. Diversos géneros de salmos. Y eso es por los términos, el cómo se va escribiendo y qué es lo que se va diciendo, ¿verdad? Y si el género es análogo, es decir, hacemos una analogía, ¿verdad?, un salmo con otros escritos, por ejemplo, que nosotros decíamos los sumero-asirios babilónicos, los sumero-asirio-babilónicos. Estos son imperios que estuvieron ahí con una gran cultura, que después también ellos van dejando su influencia sobre la cultura de Israel. ¿Por qué? Porque están en contacto. Es como decir, nosotros ahora, nuestra cultura, a pesar de que nosotros decimos, no, nosotros estamos en Paraguay, no, pero nosotros tenemos la cultura de Diosa y Pantera, tenemos la cultura do Brasil, tenemos la cultura de quién más otro, de Argentina, tenemos la cultura de Estados Unidos, tenemos la cultura, no sé, de Europa. O sea, las influencias que van llegando, y hoy con mayor facilidad, porque hoy tenemos internet, hoy tenemos entonces YouTube, hoy tenemos todo lo que queremos, y entonces van entrando las músicas. Hoy, por ejemplo, si queremos luego decir que nosotros somos paraguayos, etc., nuestros jóvenes eso no quieren más escuchar ni la polca ni la guarania, ¿verdad? Y entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, todas estas cosas tenemos que entender muy bien, ¿verdad?, a qué se está queriendo referir y qué es lo que nos quiere decir. Bueno, sigamos un poquitito más. Los términos entonces nos hacen pensar directamente en los diversos géneros de salmos y si el género es análogo, si es parecido, ¿verdad? Las semejanzas también de ambientación, es decir, volvemos a imitar, volvemos a aplicar eso que nosotros leímos, eso que nosotros conocemos de las otras culturas y la vamos poniendo también a nuestro ambiente. Por eso es una ambientación nuestra. También con respecto a los temas y también a los motivos. Por eso estábamos diciendo, no todo es original, sino que todo entonces también tiene su influencia. Leemos, conocemos otras culturas y desde ahí después hay como una cierta imitación. Lo original no siempre quiere decir que es una cosa que absolutamente estamos inventando la pólvora, ¿verdad?, sino que es cómo utilizamos los recursos dentro de una cultura donde nosotros estamos viviendo.
Y ahí está la diversidad. Y esa es la cultura, ¿verdad?, que después se va formando. Entonces, las expresiones literarias y todo esto se dejan inmediatamente entrar en esa nueva imaginación. Es la imaginación, la imaginería de ese pueblo, es la imaginería, ¿verdad?, de esa cultura y cómo lo va transformando y lo va expresando de acuerdo a su propia cultura. Hay en efecto entre la poesía de los pueblos que están en relación paralelos de contenido, ¿viste? Hay paralelos. Es decir, nosotros aquí encontramos elementos que están en paralelo, que casi se copian uno al otro. Y entonces las concepciones, por ejemplo, atención, las concepciones del orden cósmico, o sea, cómo es el cosmos. Eso entonces uno escucha, va, entiende. Nosotros en la introducción a la Biblia, lo que estuvieron haciendo el año pasado, hacíamos los viernes, ¿verdad? Y yo siempre les dije que es importante, cada vez que ustedes escuchen que hay introducción a la Biblia, no tengan miedo en volver a inscribirse en la introducción a la Biblia, en cualquiera de las introducciones a la Biblia, sea el que está dando. ¿Por qué? Porque en la introducción a la Biblia lo que nosotros estamos haciendo es volver a enmarcar y a entender estos elementos, y algunas veces hay algunos elementos que se nos escapan. Y esta introducción es como tener en nuestras manos los instrumentos para poder después entrar en los otros detalles. Porque si nosotros no tenemos los instrumentos necesarios para ir después construyendo lo que queremos aprender y estudiar, evidentemente que va a ser imposible. Por eso yo digo, es como ser un albañil y vos no tenés una pala, no tenés una cuchara de albañil, no tenés la mezcla, no tenés la arena, no tenés Portland, ya. Vaya a construir, vaya a albañil, diga tu madre, ella pomba, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos son importantes, ¿verdad?, que tengamos en consideración. Y esa es la introducción a la Biblia, ¿verdad?, como estoy diciendo. Por eso, aquí tenemos que entender que hay, por ejemplo, en el contenido y en la forma, hay influencias, concepciones del orden cósmico, decíamos. Es decir, cómo se concibe el mundo, cómo es el mundo, según las diferentes culturas. El Génesis está lleno de narración babilónica. Esta es una influencia babilónica y eso lo hemos dado nosotros en la introducción a la Biblia, ¿se acuerdan? Génesis del 1 al Génesis 11, prácticamente, no diría un género literario mítico, algunas veces nosotros decimos la parte mitológica, pero ahí no hay mucho mito. En todo caso vamos a decir narraciones. Incluso si uno comienza a mirar el famoso Gilgamesh, ustedes pueden mirar eso, pueden buscar en Google, ¿verdad?, Gilgamesh, o pueden buscar cualquier otra de estas narraciones sobre Noé, por ejemplo. Eso ya existe, ¿verdad?, en otras culturas. Está en la cultura babilónica. O, por ejemplo, la cuestión del paraíso terrenal. Eso ya existe en otras culturas. O de la creación misma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos encontrando aquí en la Biblia? La Biblia lo que está haciendo es trayendo su originalidad y su genialidad al volver a recrear, pero, atención, desde una lectura religiosa. Y aquí está entonces lo esencial y lo lindo, en la recreación, recrear, tomando elementos que nosotros sabemos entonces que es de la cultura babilónica, o también después tenemos algunas terminologías, por ejemplo, el paraíso terrenal, decimos nosotros, pardés, eso se dice pardés, pero esa es una lengua ¿de quién? Y esa es la lengua de los persas, O sea, cuando el dominio persa estuvo sobre Israel, hay muchas cosas que influenciaron en su literatura y fueron entrando dentro de la literatura de la Biblia, o sea, del pueblo. Cuando ellos comienzan a escribir, cuando ellos comienzan a reflexionar, y esto nos da a entender mucho más, ¿verdad?, el cuándo se está haciendo esto. Bueno, queridos amigos, vamos entonces nosotros ahora a un breve corte. Vamos a volver enseguida a reflexionar más sobre esto que es tan hermoso, tan lindo, el estudio sobre los salmos, la reflexión que estamos haciendo en este conocimiento tan lindo sobre el Salterio. Volvemos enseguida con más de Yarañe, televisión, YouTube.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Televisión. Estamos haciendo nuestras reflexiones sobre los salmos. Esperemos entonces que podamos ir aprendiendo cada vez más, ¿verdad? O por lo menos en este diálogo que vamos haciendo. Yo les prometí de poder hacer un poco más de diálogo. Incluso me gustaría hablar con ustedes, no sé, por teléfono, algunas preguntitas. Voy a habilitar después un número de teléfono y entonces ustedes me llaman, yo les escucho aquí. Y sobre esas preguntas que ustedes van haciendo también vamos a ir hablando. Sería interesante, ¿verdad? O sea, que sea más, como dice el brasilero, un bate-papo. Vean ahí la brasilero, bate-papo. Es decir, vamos a ir intercambiando pareceres, vamos a ir escuchándonos los unos a los otros. Nosotros en este momento estamos hablando del contexto literario. Y cuando hablamos del contexto literario, nosotros estamos hablando y estamos diciendo directamente estamos diciendo que todo lo que nosotros encontramos aquí no es siempre una gran originalidad, ¿verdad? O sea, como si fuese que todo es original, como si fuese que todo aquí en la Biblia encontramos, que solamente el autor sagrado, inspirado, ¿verdad?, por el Señor, y que Dios mismo está escribiendo con él. Incluso en la introducción a la Biblia, esto es muy interesante cuando se habla de cómo se escribe la Biblia durante los tiempos históricos, de cómo se fue reflexionando y cómo se fue diciendo. ¿Cómo es que Dios escribió la Biblia? Porque nosotros decimos que el autor de la Biblia es Dios y el coautor es el hombre. Es decir, aquí hay dos autores. Está Dios por una parte y el hombre. Pero entonces eso tenemos que entender. ¿Qué significa? Dios es lo esencial y lo fundamental porque todo lo que nosotros miramos de la experiencia del hombre lo estamos mirando desde Dios. Eso quiere decir que Dios es el autor de la Biblia. El cardenal Martini, cuando lo explica esto, lo explica de una manera muy interesante. La especialidad del cardenal Martini era justamente esto, ¿verdad? El estudio sobre la cuestión de los textos. Incluso existen muchos estudios del cardenal Martini, cuando él estaba primero como profesor en el bíblico, después estuvo incluso ahí de rector del bíblico y estando ahí justamente después lo eligieron obispo y después lo hicieron arzobispo, ¿verdad?, Milán, y después cardenal y así sucesivamente. Una persona erudita, muy conocida, muy interesante, sobre todo en lo que fue transmitiendo y lo que fue diciendo, ¿verdad?
un grande, un grande. Yo tuve la dicha, yo ya les dije en otra oportunidad, de escucharlo tanto, de compartir con él, de estar sentado, por decir, al lado de él y ver un poquitito todos esos trabajos y todas esas elaboraciones de estudios bíblicos profundos, tanto en Roma como después también en Jerusalén, ¿verdad? Bueno, estas cosas nos animan, ¿verdad?, solamente a entender cómo nosotros tenemos que ir mirando y cómo tenemos que ir entendiendo el accionar de Dios en la historia del hombre, y es el hombre entonces el que comienza a escribir, ¿verdad? Es el hombre, ¿verdad?, pero que escribe desde una experiencia directa con Dios. Vamos a mirar también otro carácter aquí que es interesante, el elemento de carácter mitológico que nosotros hablamos, que se encuentran en los Salmos. Vamos a ver un poco. Ellos tienen su amplia retrocena en la religión mesopotámica. Hay algunos elementos también mitológicos, de esto no podemos negar, ¿verdad? Como siempre. ¿Y dónde está la retroescena de todo esto? Y justamente está en la región mesopotámica. La región mesopotámica que te habla de esto, que te dice de esto, pero a la par de la analogía, o sea, de la comparación, surgen también, al comparar, las marcadas diferencias. Aquí está lo que yo les estaba diciendo. El hecho de que nosotros, o mejor dicho, el autor sagrado, haya tomado, no sé, de escritos sumero, asiro, babilónicos, no quiere decir que él agarró, copió, como nosotros decimos ahora, corta y pega, ¿verdad? Corta y pega y después nosotros le cambiamos un nombrecito y listo. No, atención. Aquí, en todo caso, estos escritos son inspiradores, son los que le ayudan, ¿verdad?, al autor sagrado, al pueblo, a cantar, a decir todo lo que ellos están narrando o todo lo que ellos están también cantando o están expresando a través de la poesía, pero está de una manera diferenciada. Por eso dice, las marcas que dejan y que encontramos en los salmos son justamente, están marcadas por diferencias, las diferencias. Y esa es la que tenemos que buscar, ¿verdad? Tal vez nosotros ahora, no es que vamos a entrar en tantos de estos detalles, ¿verdad? Ahora, ni los salmos tenemos tiempo para leer, ni los salmos tenemos tiempo para estudiar el tanto y tener que de nuevo estudiar de nuevo lo que significan los salmos, los escritos sumeros, los escritos asirios, los escritos babilónicos, o sea, mirar, estudiar, leer y luego leer ahora el salmo, comenzar a comparar. Sería interesante, ¿verdad?, si tuviésemos tiempo o si quisiéramos dedicarnos a eso. Ciertamente que eso después nos ayuda muchísimo porque nos hace entrar en esa sintonía total de lo que significa la historia del hombre, lo que significa nuestra propia historia. Porque yo, comparándome con las otras culturas, con las otras religiones, comparándome sobre todo entonces con las expresiones de los otros pueblos, estoy viendo y estoy diciendo qué es lo que yo aquí entiendo, qué es lo que yo estoy queriendo expresar de mí mismo, qué es lo que yo entiendo de mi propia vida, de mi propia existencia, ¿verdad? Pero lo otro me sirve como inspiración. Y esto es lindo porque muchas veces a nosotros nos inspiran ciertos vocabularios, ciertas poesías, desde ahí nosotros nos sentimos inspirados con estas frases o con estos contenidos y después nosotros lo vamos haciendo el aspecto de la diferencia. Como decimos siempre, nosotros marcamos diferencia, a peaje y nave, marcamos diferencia. Los salmos en la Biblia lo que están haciendo es marcar diferencia de acuerdo a estas otras culturas que ya estaban ahí escritos también. Nos sirven como base, nos sirven como motivación, nos sirven como inspiración incluso. Ahora, vamos a seguir un poquitito más. Un influjo directo, atención, de Mesopotamia en Israel tuvo varias consecuencias, ¿verdad?, en el escrito bíblico. Las influencias de Babilonia, las influencias mesopotámicas sobre Israel. ¿Y esto cuándo se había dado? Y esto se había dado, ¿se acuerdan? Introducción a la Biblia, no se me olviden. Cuando ellos van al exilio. Cuando ellos van al exilio, yo les puse una comparación para que podamos entender mejor
Y por eso es que los salmos después tienen muchas estructuras de lo que dijimos hace rato de estos sumero, asirio, babilónicos, ¿verdad? Cuando ellos van al exilio, es como que nosotros, allá de la campaña del Paraguay, de algún pueblito, de nuestros departamentos del interior, alguien se va, no sé, a Estados Unidos, se va a trabajar a Estados Unidos, se va como, no sé, como limpiador, lo que vos quieras, lo que encontró allá un trabajito en Estados Unidos, en New York, y vivió ahí 10, 15, 20 años. Pero de allá, del fondo de nuestra campaña, se fue allá, a oye, ema inglés, a oye, poma pea, oye, poma. Pero ¿qué ustedes piensan? ¿Que él se va a quedar siempre con su cabecita de esa campaña que él dejó hace 10, 15 o 20 años? Y no. Él ciertamente que va a recibir esa influencia en ese nuevo ambiente donde él se fue desarrollando, donde fue aprendiendo. Y ahora aprendió muchas cosas. Ahora, hagamos que ese vuelva ahora a su pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer? Y evidentemente que muchas de las cosas que aprendió, y si es un poco de esos que quiere progresar y que quiere ir adelante, ciertamente que va a venir y va a tener otra visión, y va a trabajar de otra manera, y va a querer que todos que crezcan, que se esfuercen, que vivan de otra manera, ¿entienden? Si ustedes recorren toda esa parte de Caraguatá, este chayo en los Estados Unidos, este chayo, hasta ahora lo que hasta yo me sorprendí, ¿verdad? Me fui ahí por esos caminos, todo asfaltado, muy interesante de Caraguatá, ahí por todos esos caminitos, de repente yo me encontraba con unas casas, pero hermosísimas, realmente al estilo yankee, así mismo. Quiere decir que uno ve la foto, Orucapea, Isla y Silva, de la nave, la plata, Peyapoche, Peoga, Pecha y Bota. Espectaculares, ¿verdad? Yo me encontraba ahí diciendo, ¿de dónde estoy? Decía yo, ¿verdad? Nada, llegó también Paraguay, ¿verdad? Y me en la campaña de Paraguay, decía yo, ¿verdad? Interesantísimo, ¿verdad? Seguramente que ustedes ya habrán recorrido esas rutas así y se habrán quedado sorprendidos también. Cosas muy interesantes, cosas muy lindas. Bueno, esto es solamente para insistir en el aspecto de la influencia que nosotros siempre encontramos. Encontramos muchas cosas interesantes y estos son los influjos. Y esto encontramos también en los salmos, es decir, la forma de expresarlo. Ahora, por ejemplo, las semejanzas entre las culturas. Nosotros encontramos un influjo directo o un influjo indirecto. Atención, influjo directo o un influjo también indirecto. Por ejemplo, Canaán. Canaán, ahí donde nosotros estamos viviendo, evidentemente que el influjo será mucho más tú a tú, ¿verdad? Voy a otra cultura, voy allá, a Babilonia. Ahí también estoy comenzando a mirar, veo, mirar cómo ellos, qué hacen. Mirá que era la capital del imperio, la capital del imperio. O sea, Ayetaoina, eso es lo que le está pasando a Israel, yendo al exilio. Y se encuentra con esta nueva realidad y eso es lo que comienza a influenciar. Bueno, vamos a mirar también las influencias que tenemos. Siempre estamos hablando del contexto literario, es decir, la literatura que es influenciada por un contexto también de las poblaciones, un contexto de la gente, un contexto de otras naciones. Egipto estuvo también presente en Palestina en épocas diversas, por dominio directo, por influencias culturales a través de Fenicia, porque los fenicios viajaban mucho, ¿verdad? Y particularmente en momentos en que Israel busca contactos y modelos sobre los que inspirarse. Israel también, entonces, comienza a querer escribir un poco su historia, comienza a querer también dejar algo cultural suyo, que no se pierda esa cultura. Como siempre, todos los pueblos, ¿verdad?, tienen sus elementos culturales, pero después en un momento uno lo quiere dejar por escrito, etc. Y en el momento en que ellos comienzan a inspirarse y pensar y decir, a ver, ¿cómo nosotros vamos a dejar por escrito? ¿Cómo nosotros vamos a hablar? Entonces se inspiran también en el modelo egipcio. De la literatura egipcia entra particularmente en cuestión la de la dinastía del siglo XVIII y XIX, es decir, estamos en el año 1550
al 1200, 1550, 1200. Esta es la dinastía que marca su influencia sobre Israel. Algunos documentos que tenemos que nos muestran, estos documentos más antiguos, retienen completa actualidad de esa época. Es decir, nosotros encontramos, haciendo la comparación, es decir, nosotros encontramos, decimos, los estudiosos que se han metido verdaderamente en este aspecto del contexto literario, que han quemado pestañas, que se han puesto a estudiar, y como yo les dije, a estudiar no solamente a leer la Biblia, que esto, que aquello, sino que la literatura primero, la literatura egipcia, la literatura de la Biblia, van comparando, van mirando las analogías, y entonces ellos dicen, mira, aquí Israel verdaderamente lo que hizo es tomar elementos de la cultura y de la literatura egipcia y entonces los fue de cierta manera marcando su propia diferencia, pero sobre una base de literatura egipcia. Bueno, no está mal. Entonces por eso es que yo quiero que nosotros abramos también la mente, o sea, nos demos cuenta. Y no, yo pienso que ni hace falta hablar demasiado, porque nosotros también, todo lo que nosotros hoy mismo, nosotros ahora mismo nos estamos comunicando en español, pero sin embargo nosotros lo asumimos ya como algo nuestro. Cuando yo comienzo a hablar más o menos en guaraní, comienzo a hablar todo en guaraní, incluso alguno me dice, paí, no te entiendo. Entonces quiere decir que vos estás mucho más influenciado por una cultura, ¿verdad? ¿Viste que marcó la influencia tan fuerte, aquella influencia española? Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Viste? Entonces, entiéndanme, cuando nosotros hablamos de la Biblia, no es que estamos, no sé, estamos pecando porque decimos que hay otras influencias de otras culturas, de otras religiones, etc. No, eso es lo que nosotros encontramos y es lo que nosotros entonces después los vamos viviendo, los vamos asumiendo. Y una vez que comenzamos a asumir, lo hacemos parte también de nuestra propia vida, ¿verdad? Hacemos parte de nuestra propia existencia religiosa. Bueno, vamos un poquitito más, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo sobre la influencia de Egipto. En Egipto, o en esta literatura de Egipto, se encuentran, por ejemplo, himnos, cantos de acción de gracias y sobre todo poemas sapienciales al estilo egipcio. Miren que Egipto tiene dinastías y dinastías y dinastías, mucho tiempo antes, ¿entienden? Mucho tiempo antes. No piensen que Israel es el único mundo que existía en ese momento. Y además, a pesar de que nosotros, leyendo la Biblia, siempre el autor sagrado nos hace casi entender que lo máximo, ¿verdad? El number one es Israel con respecto a los otros pueblos. Pero sin embargo, en la historia y estudiándolo bien, lo que hace Israel es tomar muchísimo de los elementos de los países circunvecinos. Yo incluso toda la tesis que escribí sobre la resurrección desde la perspectiva del Antiguo Testamento, tuve que estudiar sobre todo 5 grandes culturas que son culturas circunvecinas a Israel. Y entonces uno se da cuenta que Israel prácticamente lo trajo todo desde afuera, pero marcando, dijimos, la diferencia. Entonces no por eso tenemos que rasgarnos la vestidura y decir que esto, que aquello, entonces, qué es lo que está pasando, ¿verdad? El problema es que nosotros tenemos mucha influencia, ¿verdad?, de los protestantes, y como los protestantes, ellos insisten mucho, es la palabra de Dios, es lo que dice Dios, y como está escrito en la Biblia, es como si fuese que ese no sé, fuese lo no sé qué cosa. Pero claro, nadie te enseña y nadie te está diciendo esto que nosotros estamos reflexionando, ¿verdad? Que esto es un proceso, esto es un dialogar, es un religarse a la propia existencia del hombre. Y cuando nosotros nos estamos religando a nuestra propia existencia, nosotros estamos mirando cómo Dios actúa en nuestra historia. Y eso es lo lindo, ¿verdad? Ir descubriendo que en ese caminar nosotros, para expresar ese sentimiento de cercanía a Dios o de intervención de Dios en nuestra vida o de acercamiento del hombre al aspecto religioso, entonces tomando lenguaje, porque estamos hablando de un contenido
en un contexto literario. ¿Cuál es el contexto literario de los salmos? El contexto literario de los salmos es la influencia de otras naciones, la influencia de otras literaturas, la influencia, como decíamos recién, entonces en el aspecto de himnos, cantos de acción de gracias, poemas sapienciales. Y todo esto entonces podemos comparar con la lírica hebrea. Es decir, la lírica hebrea haciendo un paragón con todos estos elementos de la literatura egipcia, encontramos analogías, pero en un parecido único, ¿verdad? Espectacular. Y esto es lindo, ¿verdad? Entonces eso es lo que estábamos queriendo mirar. Eso significa el contexto literario. Conceptos, por ejemplo, de sabiduría, conceptos de justicia, tendencias, escuchen bien, al monoteísmo. Tendencias al monoteísmo. Interés en descripciones detalladas de la naturaleza. Intenciones, ¿verdad? En una forma de mirar la naturaleza, pero en una forma muy detallada. Nos detenemos en esos detalles. Son, por ejemplo, otros factores que llaman a considerar el parentesco. Es aquí donde nosotros encontramos el parentesco entre la literatura hebrea, los salmos, el salterio y también estos escritos egipcios. Tenemos muchos de estos. Ahora, a diferencia, atención, ahora vamos a mirar la cultura mesopotámica. Hay una cultura y hay una diferencia. Con su predominio del género religioso literario de la lamentación. Lamentación. Egipto, más optimista en sus concepciones religiosas, abunda en expresión de sentimientos de confianza y en tonos de alabanza. Entonces, el contexto de lamentaciones, nosotros estamos entendiendo más y encontramos más en la cultura mesopotámica. La cultura mesopotámica tiene más un lenguaje de lamentación. Sin embargo, la cultura egipcia tiene más el concepto optimista de lo religioso, expresiones de sentimiento, de confianza. Estas son las literaturas egipcias. También esa literatura de alabanza. Entonces son poemas, son realidades de Egipto. Sin embargo, la mesopotámica es más el sentimiento, ¿verdad? Es más ese sentido menos optimista, más de lamentación. Y yo pienso que no hace falta ir muy lejos, porque nosotros podemos entender en nuestro estudio también desde nuestra cultura. ¿Cuál es la cultura de la música paraguaya? Y la música paraguaya es de mucho sentimiento. La música paraguaya es bastante de un lloriqueo, ¿verdad? Ahí también tenemos también el creún, tenemos también esa parte, pero tenemos mucho el aspecto de la guarania. ¿La guarania qué viene a hacer? Y la guarania viene a cantar, ¿verdad? El sentimiento profundo del hombre. Y eso es una cultura que se está expresando, ¿verdad? Dai katumo ay kobeoshe landereje. ¿Entendiste? Entonces, ella está diciendo ya, di katumo ay la escuela, ¿viste? O sea, te está expresando ese sentimiento, ¿verdad? Y eso es espectacular. Ahora, si vos te vas, no sé, en una cultura brasilera con sambinha, sambinha, o lo que sea. Bueno, y cada uno de ustedes conocen mucho más los géneros literarios, los géneros musicales también, ¿verdad? Bueno, ahora eso apliquen también, eso es lo que te está diciendo aquí. En cuanto que la cultura mesopotámica era más de lamentación, era más de ese canto yajeoya de Yupeñan de Bella, ¿verdad? Y entonces eso es lo que nosotros los vamos viviendo y lo vamos transmitiendo en nuestra propia cultura. Eso es lo que encontramos entonces de las influencias diversas que encontramos en los salmos, Bueno, vamos a seguir un poquitito más. Pero, a pesar de todo esto, a la vez que hay lugar a descubrir influjos de Egipto en Palestina, se debe también señalar la influencia en dirección contraria, es decir, de los
semitas en Egipto. Es decir, nosotros sabemos que siempre hay vos influenciás en mi cultura, pero al mismo tiempo que vos tenés contacto con mi cultura también influencia la tuya. Esto, con el término espectacular, que vamos a explicar un poco, hay dos términos para decir sobre la cultura griega. Entonces, ¿qué es la cultura griega, podemos decir? La cultura griega sería mirar esa cultura del país de Grecia, de la cultura griega, del habitante de Grecia, así en una forma 100% pura. Pero después se llamó la cultura helena. Helena. ¿Y qué quiere decir la cultura helena? Y también se refiere a la cultura griega. Pero ¿por qué uno se dice cultura griega y la otra se dice cultura helena o helenística? ¿Por qué? Porque la cultura helena significa vos, griego, influenciás en mi cultura paraguaya, pero mi cultura paraguaya al mismo tiempo influencia y va entrando también en tu cultura griega. Y ahí entonces, ese amalgamarse de estas dos culturas, de esta relación y de este diálogo entre las culturas, es lo que nosotros le llamamos la cultura helena, helénica. Y ustedes habrán escuchado y habrán leído varias veces. Entonces eso es para que entiendan. La cultura directamente griega, cuando ustedes lean, la cultura griega era bla, bla, bla. Entonces te está hablando de esa cultura pura, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Porque es difícil tener una cultura pura. Nosotros podemos decir la cultura paraguaya, pero es la cultura paraguaya. La cultura paraguaya, hoy en día vos te vas por la campaña y escuchás música de Colombia, ¿entendiste? Escuchar el reggaetón, escuchar no sé qué cosa. A pesar hablan de cultura paraguaya, no sé, yo por lo menos creo que no, ¿verdad? Pero viste, entonces son las influencias. Y entonces la cultura helena quería significar eso. Es la cultura mía más la cultura tuya, en este amalgamarse, en esta unión, en este choque de culturas, entonces se forma una nueva. Para nosotros sería como el Yoparaya, eso veo, ¿verdad? Sería como el Yopará. Es las dos culturas que comienzan a dialogar, que se funden y se va formando una sola. Eso también a mí me llamó mucho la atención con los filipinos, porque los filipinos, ellos tenían su lengua y después vinieron los españoles también. Y surge lo que se llama el tagaló. Tagaló se llama la lengua de ellos. ¿Y qué viene a ser el tagaló? Es lo que nosotros le llamamos, había sido el yopará. Ellos me decían, padre, yo le voy a hablar en tagaló. Listo, hablame en tagaló. Cuchillo, cuchara, tenedor, plato. Como si fuese... Hacia mañana le decía, ¿y ese es tagaló? Sí, ese es el tagaló. Apegado castellano a eso. Entonces, yo hablaba más fácilmente el tagaló, ¿verdad?, que la lengua de ellos, ¿verdad?, evidentemente. ¿Por qué? Porque ese es como el yopará, ¿verdad? Entonces en el yopará entra muchísimas lenguas, ¿verdad?, y la influencia de las otras culturas. Bueno, esto es lindo y es excepcional para que nosotros podamos poner las bases y cuando leamos los salmos entendamos que todas estas influencias y estas riquezas del hombre, de las culturas, de las religiones, se van amalgamando, ¿verdad?, y sale como resultado estos hermosos poemas que nosotros le llamamos el Salterio. Bueno, vamos a volver enseguida entonces con este bate-papo, ¿verdad?, con este diálogo, ¿viste? Ahí hay una cultura que entró en mi cabecita, bate-papo, vea portugués, bate-papo, un diálogo entre nosotros, un escucharse de todo lo que significa entonces el Salterio. Volvemos enseguida con Ñande Yarañé Televisión. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañé responde a tus preguntas.
Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos entonces nosotros aquí con nuestra reflexión. Estamos aquí en nuestro estudio, en nuestra conversación sobre los salmos. Hoy estamos mirando el contexto literario. Estamos mirando de todo lo que significa el contexto y la influencia sumero, asirio, babilónico, por una parte. Entonces eso no nos tiene que extrañar, ¿verdad? Porque uno puede leer, puede conocer, y eso es lo que me inspira, y entonces yo comienzo a escribir, me inspiro en eso, pero no se olviden que hay una marcada diferencia también. Hay una diferencia. La diferencia que es del aspecto bien religioso y del aspecto entonces de la concepción desde donde uno está escribiendo. Esta es la gran diferencia. La estructura, la mentalidad, la forma de escribir, etcétera. Lo que nosotros decimos, el aspecto de una estructura poética o de una estructura de expresar los sentimientos. Y bueno, puede ser la sumero-asirio-babilónica. O recién estábamos hablando de esa influencia también de Egipto, que es muy interesante también. Y aquí tiene algunos elementos que decíamos, por ejemplo, del concepto de la sabiduría, el concepto de la justicia, decíamos, las tendencias monoteístas, atención, las tendencias monoteístas que están viniendo justamente, y esto viste que va influenciando. Ahora no quiero entrar, ¿verdad?, a explicar todo lo que era el monoteísmo, ¿se acuerdan? Monolatría, ¿verdad? Y luego estaba también el politeísmo, ¿verdad? No voy a poder entrar a explicar todo esto porque entonces iríamos ya ahí directamente hacia introducción a la Biblia, ¿verdad? Pero en fin, esto es simplemente para ir entendiendo cómo nosotros encontramos estas influencias para la producción o para escribir los salmos. Vamos a mirar ahora la cultura siro-fenicia y Canaán, es decir, las influencias que encontramos aquí en los salmos. ¿Cómo encontramos esta cultura siro-fenicia y Canaán? Son nombres más familiares en el contexto de la historia y en la literatura de Israel, evidentemente, porque Israel está dentro de este territorio, el territorio de Canaán, el territorio de los fenicios que pasaban, y Ciro-fenicio un poquitito más arriba, ¿verdad? Pero eran culturas bastante fuertes. Nosotros encontramos incluso cuando dice Jesús incluso sube hasta la Siria, Sirio-fenicia. ¿Se acuerdan de esta mujer que viene y le pide ese milagro para su hija? Jesús le llama, prácticamente le dice perro, le dice, ¿verdad? No está bien tirar el pan de los hijos a los perros. Sin embargo, esta mujer sirofenicia le dice, Señor, pero los perros, la migaja, lo que cae de la mesa. Y Jesús ahí se quedó admirado. Qué pucha esta mujer, dice, qué fe que tiene, qué fe que tiene.
quiere vivir aunque sea, o quiere recibir aunque sea esa migaja, Y entonces vete, pues ya esperamos la de membu, te dejó ella. Es como tú has pedido, mujer. Bueno, esto es simplemente para entender que aquí estamos entrando en esta otra cultura, ¿verdad? La Sirofenicia y Canaán, que es ya una cultura y una historia mucho más conocida. La vecindad, ya estamos juntos, e incluso identidad geográfica, porque siempre en la región somos más o menos idénticos, ¿verdad? Es título sobrado de intercambios culturales, de contactos literarios. Pero la literatura cananea no tenía hasta hace poco más representación concreta que las cartas de El Amarna. El Amarna, esta es la única que nosotros teníamos ahí, ¿verdad? Entonces, aquí es interesante cómo vamos viendo, ¿verdad? El Amarna. Pero ella se descubre como la poesía florece en Canaán antes de que se haya formado aún el pueblo hebreo. Antes de que se forme incluso este pueblo hebreo, ya tenemos, ¿verdad?, esta influencia. ¿Y por qué? Porque justamente estamos en la misma región, es el mismo pueblo, son los mismos que están ahí. A su hora, este se inspira indudablemente en esta poesía y de ella arrancan las primeras producciones literarias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos habitando, ¿dónde? Estamos habitando y estamos viviendo en la misma tierra de Canaán. Entonces, ¿cuáles van a ser las primeras influencias? Las primeras influencias son ahí de ese lugar donde nosotros estamos. Entonces, estas son las cananeas, ¿verdad? Son las que arrancan las primeras producciones literarias. De los poetas de Israel, algunos consta que son poetas cananeos. Algunos son poetas cananeos. Entre ellos se pueden citar los nombres de Emán, de Etán, dos poetas indígenas e hijos natos de esta tierra, es decir, de la tierra de Canaán. Y ellos están figurando, ¿verdad?, allí. Pero la literatura de toda esta área geográfica tiene ahora un exponente inesperado y casi espectacular en la literatura de Ugarit o de Rosh Shamra. En ella se destaca sobre todo el género épico narrativo, de fondo y contenido mitológico. De fondo y contenido mitológico. No así el género lírico, como himnos y oraciones. Desde el punto de vista de los géneros, no ofrece, por lo tanto, mucho que comparar con los salmos de la Biblia. No hay mucho que comparar, ¿verdad?, con esto. La comparación es fructuosa en otros campos. Semejanza de estructura mental, de concepciones. Lo mismo en lo religioso que en lo de cada día. Es decir, estas son las cosas entonces del día a día, en lo cotidiano. Y eso es lo que está queriendo resaltar y eso es lo que está queriéndonos decir, ¿verdad? O sea, cómo nosotros vamos encontrando esa influencia. Elementos, atención, porque estamos hablando de esta cultura sirofenicia, ¿verdad? Elementos mitológicos que recurren en los salmos y buscan explicación en la literatura y religión mesopotámica, la encuentran ahora más directamente en Ugarit. Ugarit, entonces, hasta los siglos bajos en que se debe colocar la mayor parte de los salmos, hay largo trecho para la evolución semántica. Esto también es interesante entender. No es que todas las culturas, ¿verdad?, enseguida también van evolucionando semánticamente en su propia literatura, sino que también hay pobreza de literatura hasta cierto punto, ¿verdad? Algunos van creciendo y van mejorando su propia literatura, pero otros se quedan ahí anquilosados. Esta literatura, como las otras, abre grandes horizontes para el estudio de los salmos, es decir, la cultura sirofenicia y de Canaán. Bueno, por hoy entonces, queridos hermanos, queridos amigos, nosotros estamos hablando de esta primera literatura que influye para que se vayan escribiendo los salmos, para que nosotros tengamos en nuestras manos los salmos. La próxima semana, atención, próxima semana, vamos a hacer lunes, martes y miércoles. Inviten a la gente.
les dejo libre porque estamos de vacaciones. Nosotros estamos de vacaciones ahora, ¿entienden? Pero como no podemos descansar, ustedes el domingo pasado leyeron seguramente en la misa la primera carta de Pablo, capítulo 9. ¿Qué decía? Ay de mí si no evangelizara. Y andeña transformara. Ay de mí si no leyera la palabra de Dios. Ay de mí si no predicara. Ay de mí si no aprendiera. Ay de mí si no, entonces, me informara. En este caso nos estamos informando sobre los salmos. Y así vamos a ir haciendo. Entonces yo les vuelvo a invitar, para todos los que quieran, ciertamente, procuren invitar a más gente. Envíen también este link, ¿verdad? Porque ahora ustedes pueden ver una y dos veces y todas las veces que quieran. Esto que aquí ya queda grabado. Y entonces envíen a los otros. Seguramente que muchos de ellos ahora no tienen tiempo. Pero el próximo lunes vamos a encontrarnos de nuevo a las 9, ¿verdad? Como siempre. Martes 16 de nuevo. Miércoles también. Mirá que miércoles es 17. Miércoles de ceniza. Entonces estén atentos, ¿verdad? Pero vamos a hacer a las 9, así entonces lo hacemos con más calma. Yo también puedo llegar tranquilo de todas las actividades que tengo, porque el próximo miércoles también vamos a tener el miércoles de ceniza. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy nos despedimos, les doy la bendición, que el Señor les acompañe, que el Señor les dé la gracia y vamos a volver a vernos entonces el próximo lunes. Pero antes de eso, les voy a invitar ya, mañana voy a lanzar, o esta noche vamos a ver en qué momento tengo tiempo, les quiero invitar para el miércoles. Todas las personas que quieran prepararse verdaderamente a hacer una linda cuaresma, vamos a hacer en serio, ¿verdad? Son 40 días hasta el miércoles santo, son 40 días que la iglesia nos ofrece para una buena preparación y una buena Pascua. Por lo tanto, el miércoles 17 vamos a tener un encuentro, Ñande Yarañe ofrece eso a todos los que quieran participar. No vamos a cobrar nada. Va a comenzar a las 14 horas las inscripciones, tener nuestro momento de charla. Yo voy a hacer una charlita de 45 minutos de preparación, lo que significa la cuaresma. Después vamos a tener un break, una merienda cortita, chiquitita, el famoso té Ñande Yarañe, así le vamos a llamar, té Ñande Yarañe. Y después vamos a tener momentos de confesiones, de adoración al Santísimo y confesiones. Y después entonces terminamos con la misa. A las 5 de la tarde la misa, que más o menos nos llevará hasta las 6 de la tarde, ¿entienden? De las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde del miércoles 17. Para los que puedan, ciertamente, porque hay muchos antes que trabajan, que no pueden, o si no, si quieren participar y si pueden pedir permiso, no sé, cada uno va a ver eso, lo que pueda hacer. Vamos a hacer sobre, yo ya les voy a enviar la dirección, ahí sobre Alas Paraguayas, a una cuadra nada más de Eusebio Ayala, a una cuadra. Alas Paraguayas, ahí se entra, desde Eusebio Ayala, una cuadra sobre Alas Paraguayas. Ahí hay una hermosa casa quinta que nos prestan y que nos dan, y hasta puede ser la futura sede, ojalá, de Ñande Yarañe, allí ese lugar. Sería maravilloso, fantástico, porque estamos bien en el centro ahí. Vamos a juntarnos, vamos a reunirnos, vamos a rezar y vamos a pedir también por esa intención, porque tenemos que seguir creciendo, no nos podemos quedar, y sobre todo porque tenemos que evangelizar y tenemos que llegar a muchas personas. Y nuestro objetivo es llegar a través de estos medios a aquellas personas que hace mucho tiempo también se han olvidado de Dios. ¿Y saben qué? Y sobre todo para nosotros, que tal vez durante tanto tiempo no nos hemos dedicado a un estudio serio y por lo tanto no conocemos tanto nuestra propia fe. Entonces ahora vamos a ir conociendo y cada vez más. Y eso quiere decir Ñande Yarañe, ese es el objetivo principal de Ñande Yarañe. Entonces yo le decía, va a ser totalmente gratuito en el sentido de que no le vamos a decir tanto tienen que pagar, pero sí les vamos a pedir una colaboración voluntaria. Vea, cada uno ometa la icatumía, y entonces así de a poquito también con eso vamos a ir pagando nuestros programas de televisión. Nosotros hasta ahora nos paramos un poco porque no podemos pagar nomás otros canales, pero si fuese por mí yo quiero que estuviésemos en todos los canales y tuviésemos incluso más producción, pero no podemos todavía. Vamos a dejar en manos de Dios todavía, hasta que verdaderamente
podamos también conseguir más recursos. Los recursos son muy importantes, pero no tenemos que forzar, porque si no vamos a pasar muy de pedigüeño, que esto, que aquello, y entonces eso no es bueno. Lo importante es que cada uno vaya entrando y también se sienta con ese deseo de colaborar y de hacer parte de Ñande Yara Ñe. Bueno, me despido por el día de hoy, vamos a rezar los unos por los otros y que la palabra de Dios siempre nos pueda tocar lo más profundo del corazón. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Ñande Yara Ñe Televisión, YouTube. Hasta mañana.